Una panadera humilde cerró su tienda, y el forastero reveló un secreto que lo cambió todo. La frase flotó en la boca del pueblo como un rumor que se repite hasta volverse verdad. La panadería de Esperanza iba a echar la llave por última vez. Era Nochevieja, y sin embargo, el calor del horno no bastaba para disipar la sensación de abandono que se pegaba a las paredes. El pequeño local en la plaza de San Mateo, Río Hondo, olía a yema, canela y levadura, olía a manos que habían aprendido de otras manos, a cucharas que marcaron recetas y a delantal bordado con el nombre de quien lo había heredado, Esperanza Mendoza. Ese delantal era más que tela, era mapa, costura y memoria. Ella lo ajustó una y otra vez como quien envuelve un talismán contra la incertidumbre. Las charolas brillaban con algunas barras y un par de conchas. El mostrador tenía un brillo resignado. Afuera, las farolas y las guirnaldas daban una luz ambarina, pero nadie se detenía a mirar las vitrinas. Las campanas de la iglesia marcaron la hora en un repicar claro y la lluvia comenzó a acechar el cristal del escaparate en gotas que corrían como pequeñas confesiones. Dentro, Lucía, la hija de Esperanza, revisaba las cuentas en una libreta doblada que cada mes parecía menos generosa. Lucía era maestra, práctica y de manos firmes. Cuando su madre hablaba de tradiciones, ella recordaba contratos y números. Había noches en que se veían a sí mismas como si fueran dos puntas de la misma cuerda, una aferrada al pasado con ternura, la otra tirando del presente con urgencia. «Mamá», dijo Lucía, sin levantar la vista de la libreta. «Don Porfirio llama mañana. Dice que si no le pagamos el arreglo del local, nos echa». No es una amenaza, es un hecho. Esperanza alisó el delantal. Sus dedos volvieron a buscar la cicatriz que el horno le dejó en la palma años atrás, esa que nadie veía pero que le hacía compañía. Rodrigo, su esposo muerto, había sido el que primero encendió aquel horno de ladrillo. Rodrigo, que sabía del pan como otros saben de las estrellas, por instinto. Era él quien había enseñado a Esperanza a mirar la masa, a sentir cuándo pedirle reposo o cuándo apurarse. Era su presencia, a veces, el único calor más verdadero que el fuego. «Lo sé», respondió Esperanza en voz baja. «No podemos dejar que se nos vaya todo lo que nos queda de casa». La palabra casa no era exageración. La panadería era el eje de una vida. La cocina donde se calentaron los primeros pasos de Lucía. La esquina donde se celebraron los nacimientos y las despedidas. La campana que anunciaba los panes recién horneados y con ella la promesa de algo que duraba. Pero aquella promesa se veía acotada por facturas, por la falta de harina de mejor calidad, por un horno que a veces escupía más humo que pan. Las deudas se habían hecho redenfín que tensaba a Esperanza cada amanecer. Fuera, la lluvia aumentó. Dentro, la radio de una tienda cercana ponía villancicos en versión instrumental. La melodía llenaba los silencios incómodos entre madre e hija. La plaza, que en épocas de ferias se llenaba de risas y puestos, ahora lucía con una calma extraña, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Esa noche, mientras las sombras jugaban con los rayos de la lámpara, la puerta de la panadería se abrió sin ceremonias. Una figura empapada, encorvada por el peso del agua, se detuvo en el umbral. Llevaba un abrigo que alguna vez fue elegante y botas embarradas. No traía más equipaje que una mochila gastada. La mano de Esperanza se tensó por un segundo, no por miedo, sino por la antigua regla de hospitalidad que se enseñaba en su casa. Hay que dar pan y refugio a quien lo necesita, aunque sea una noche de fin de año. «Perdón», dijo el hombre con voz quebrada. «¿Puedo entrar?» «Me resguardaría un momento del aguacero». Esperanza lo miró. La lluvia perfilaba su sombra en la acera y sus ojos, clavados en el rostro del desconocido, parecían pedir misericordia. Lucía, que pronto detectó lo que su madre sentía, frunció el ceño por instinto protector. Había conversaciones que no cabían en la panadería aquella noche, había necesidades que se resolvían con números, no con compasión improvisada. «Solo hasta que pase la lluvia», respondió Esperanza, y la frase vino sin ninguna grandilocuencia, como quien abre la puerta del horno y ya no puede retroceder. Adentro, el calor fue inmediato. El olor del pan fue como una mano amiga, envolvente y antiguo. El hombre dejó caer la mochila y se frotó las manos, como si quisiera reconectarse con el pulso del calor.
Se presentó con un nombre simple, Alejandro. Le gustaban las historias antiguas, dijo, y se ofreció a pagar un café. No insistió, se inclinó frente a una charola y tomó un pan de yema con una reverencia que a Esperanza le pareció más humana que teatral. Probó el pan despacio, con la concentración de quien prueba algo raro y valioso al mismo tiempo. Sus ojos se humedecieron sin que él lo advirtiera. Lucía apretó los labios, sorprendida de que aquel desconocido reaccionara así ante una masa. Nunca lo había probado así, musitó Alejandro. Tiene memoria. La palabra resonó. En la panadería, las palabras tienen textura, tienen peso. Memoria fue para Esperanza la confirmación de que lo que había heredado seguía vivo en la masa y en el horno. Era, además, una ternura inesperada, que alguien que no conocía la historia del horno valorara la receta como si fuera un tesoro heredado. La conversación que siguió se deslizó entre la calidez de las tazas y los sonidos del pueblo. Alejandro contó, con retazos, de viajes y de noches solitarias en moteles, de ciudades con rascacielos que no le dejaban ver las estrellas. Habló de hoteles que olían a limpieza impersonal y de oficinas donde la gente hablaba en siglas. Sus palabras llevaban cansancio, no boato, no parecía un ladrón ni un seductor, parecía alguien que había estrenado la adultez sin encontrarle sentido. Vine para estar solo, dijo en un momento. Se me ocurrió que si me escondía en un lugar donde no me conociera nadie, quizá podría escuchar qué quería mi vida. Esa confesión tuvo el efecto de una piedra arrojada en un estanque. Las ondas llegaron a todas las orillas del local. Lucía miró a su madre con una mezcla de fastidio y compasión. En el pueblo, la soledad se reconoce de inmediato. Saben leerla en la forma del cuerpo, en la manera de colocar una taza, en la voz que se quiebra. La noche avanzó. Antes de medianoche, la iglesia organizó una pequeña reunión comunitaria. El padre Miguel, joven cura con mirada serena, había invitado a todos los que tenían un rincón donde calentar a quien fuera. Esperanza, con cierta timidez, aceptó llevar café y unas charolas. Doña Celia, matriarca que siempre tenía un pañuelo en la cintura y una frase para cualquier circunstancia, colocó una mesa en la sacristía y ofreció quizá el abrazo más firme de la noche. Cuando Alejandro se incorporó a la mesa comunitaria, el pueblo lo acunó por un rato entre preguntas sobre su procedencia y comentarios sobre la lluvia. Nadie preguntó el porqué de su itinerancia. En un pueblo pequeño, las heridas se cuentan sin explicaciones y la compasión viene con la misma naturalidad que el saludo. Alguien puso mezcal sobre la mesa, alguien más, pan fresco. El coro de voces era un tapiz de historias. Había quien recordaba los tiempos en que la plaza bullía, quien lamentaba las 7 panaderías que se cerraron en los últimos años, quien contaba la última promesa política. La comunidad habló como un órgano que no distingue edad. Los viejos con autoridad, los jóvenes con risa, las madres con alerta. En un momento de calma, con la lluvia que ya no era lluvia sino una cortina constante, Alejandro se abrió un poco más. Habló de su infancia sin drama, una casa con libros, padres que llevaron la vida como quien sigue un programa sin desviaciones. Sin embargo, había algo en sus ojos que a Esperanza le dijo de inmediato que allí había una grieta. No era la desesperación de quien busca dinero, era la fatiga de quien ha poseído todo y no ha encontrado nada que lo sostenga. He sido, en términos prácticos, exitoso, dijo Alejandro sin adornos. He tenido todo lo que se puede comprar, y aún así me despertaba con la sensación de que estaba robando tiempo a algo que no me pertenecía. El hijo del panadero, el mecánico don Carmelo, soltó una carcajada medio compasiva, medio incrédula. El mundo de los negocios y el mundo del horno se miraban con la distancia de quienes hablan lenguajes distintos, pero la mesa logró, por un rato, tender un puente. Esa noche hubo risas, oraciones breves y conversaciones que barajaban sentido, pero también hubo miradas que no se dijeron nada. Lucía no terminaba de confiar en aquel hombre hecho de ciudades y hoteles. Se acercó a su madre cuando Alejandro salió a fumar a la puerta. «Mamá, ¿y si es un timador?», preguntó en voz baja. «¿Y si viene con truco?». «Si viniera a engañarnos, se le habría notado», replicó Esperanza con la serenidad que dan años de leer a las personas en el horno. «Además, no estamos en condiciones de juzgar sin conocer. No le hemos dado aún ni la mitad de lo que somos».
La mezcla de firmeza y ternura en la voz de Esperanza sembró en Lucía una calma que no anticipaba. La mujer mayor sabía que la compasión no era ingenuidad, era un ejercicio que pedía vigilancias y sabiduría. A la mañana siguiente, la panadería estuvo sorprendentemente más viva. Algunas personas, movidas por la curiosidad o por el recuerdo del aroma de la noche anterior, vinieron a comprar. Un señor que llevaba años fuera mencionó que había algo distinto en el pan. Don Carmelo pasó a dejar unas piezas de repuesto para la puerta del horno y lanzó un comentario jocoso sobre más kilos de pan y menos kilos de preocupación. El día parecía, por fin, ponerle un ritmo menos doloroso al pecho de Esperanza. Alejandro volvió a presentarse en la puerta con la mochila al hombro y el abrigo todavía húmedo. Esta vez, sin embargo, traía una expresión que parecía dispuesta a decir más que insinuaciones. «Gracias por anoche», dijo sin rodeos. No había probado pan así en años. No exagero. Fue como volver a casa. Esperanza le ofreció una taza de café y él la aceptó con la humildad de quien no sabe bien cómo comportarse en un lugar donde la generosidad es costumbre. Se sentó y dejó la mochila a su lado. En la barra, Lucía miraba la escena con los brazos cruzados. De cuando en cuando anotaba cantidades en su libreta, como si los números fueran el único idioma seguro. «Tengo que preguntarlo», dijo Lucía, mirando fija a Alejandro. «¿De dónde vienes realmente? ¿Qué haces?» El hombre sonrió un poco, como quien se dispone a soltar una pena muy guardada. «Me llamo Adrián Castellanos del Valle», dijo con cierta naturalidad que borraba la sorpresa de la barra. Antes de huir de todo esto, era un ejecutivo, muchas cosas. Una empresa que hizo lo que se considera éxito, digamos. El silencio fue instantáneo pero no espectacular. Fue el tipo de silencio que guarda el conocimiento y que lo deja madurar. Las palabras ejecutivo y empresa se deslizaron por el mostrador como dos piezas distintas que sin embargo parecían encajar. Lucía dejó la libreta y miró a su madre, que por primera vez parecía a punto de contener una emoción que no sabía nombrar. «¿Eres empresario?», preguntó Esperanza con sencillez. «No preguntamos por vanidad, solo quiero saber a quién le debo el gusto de haberte conocido». Adrián asintió, no negó ni se justificó. Dijo, con una voz más cercana ahora, que había decidido dejarlo todo para escuchar qué quedaba cuando los números se apagaban. Contó que una sucesión de reuniones, viajes y decisiones lo había llevado a sentir que su vida era una casa grande y fría, que buscó un lugar donde lo que se hiciera tuviera olor y textura, no gráficos y presentaciones. «No vine a imponer nada», aclaró. «Vine a esconderme y si acaso a aprender». La confusión en la panadería fue como una luz que cambia de color. La gente veía de pronto un rostro que no encajaba del todo con lo que su pasado sugería. Doña Celia sirvió más pan. El padre Miguel bendijo la harina con una sonrisa discreta. Pero bajo la cordialidad, la desconfianza se enroscaba como hiedra. ¿Qué buscaba aquel hombre? ¿Y por qué el pueblo, siempre tan cauteloso, le ofrecía su calor? Adrián habló también de una fatiga que muchas veces se calla, la de quien ha obtenido reconocimientos y distancia, y entonces descubre que en el centro de su vida no están las cosas que vitorearon su nombre. Dijo que no quería ser héroe ni benefactor, que no buscaba aplausos. Quería más bien ser un instrumento para encontrarse. Era una confesión difícil de casar con la idea que el pueblo se hacía de un hombre con plata que huyera a escondidas. «No traigo planes ni sobras», añadió Adrián. «Traigo manos que pueden aprender, tiempo que puedo dar. Y si hay algo en lo que puedo ayudar, quiero hacerlo desde donde ustedes decidan que es correcto». La declaración de intención sacudió más de una mesa. Para algunos sonó a verdad, para otros, a estrategia. Lucía mantuvo la guardia, pero notó que los muebles de la vida del hombre no eran del tipo que venden en escaparates. Eran libros, maletas y una tristeza que no se disimulaba con detalles lujosos. En la forma de pedir permiso para estar, en la manera de disfrutar el pan, Adrián parecía de verdad buscar reconciliación consigo mismo. Llegado el mediodía, cuando el sol intentaba secar la calle empedrada, se oyó el rugir de un coche que venía por la carretera a X la de Juárez.
La voz de don Porfirio llegó con la llamada telefónica que siempre se reservaba para los asuntos que cortan el aire. La deuda, el plazo, la llave. Esperanza contestó con mano firme y explicaciones medidas. Pidió tiempo. Don Porfirio, hombre curtido por la vida rural y con sus propios fantasmas, no prometió nada, pero escuchó. La conversación, sin embargo, dejó un peso más en el pecho de Esperanza. Los plazos no esperan por buenos sentimientos. Tráigase la conciencia de la gente y póngase a ello, dijo don Porfirio con ese pragmatismo que no siempre es duro, a veces es frío por necesidad. Yo también tengo compromisos. El teléfono volvió a la mesa y la panadería respiró con dificultad. Lucía, quien había apuntado en su libreta cada número que entra y sale, dejó el bolígrafo y dijo algo que sonó a imposición y a súplica a la vez. Mamá, si ese hombre puede ayudar. No digo que lo deje todo, pero no podemos desdeñar una mano amiga. Los ojos de Esperanza, que tantas veces habían visto más allá de las cifras, miraron a su hija con esa mezcla que habita entre la prudencia y la esperanza. No quiero que nos regalen nada que nos humille, respondió. Si llega la hora de decidir, será con la dignidad del oficio intacta. No aceptaré una limosna que borre el nombre de Rodrigo de este horno. Era una sentencia que venía del mismo lugar donde se guardaban los panes y las historias, una línea roja trazada con la experiencia de quien sabe que la ayuda que no respeta la memoria puede convertirse en un puño que aprieta. Adrián escuchó, y por primera vez esa tarde comprendió la profundidad del orgullo que rodeaba aquella masa. La dignidad no era un gesto para él, era la regla que funcionaba como columna vertebral del pueblo. Fue entonces cuando la tarde trajo consigo un ruido distinto. Un coche negro se detuvo frente a la panadería. No era un coche propio de la plaza. Era moderno, con vidrios oscuros, y su presencia encendió una alarma silenciosa entre quienes se congregaban. Al abrirse la puerta, no bajó nadie de inmediato. Desde la ventanilla, una figura habló con una claridad que no admitía muchas cordialidades. La voz era distinta, eficiente, calculada. Adrián se puso en pie como quien vuelve a su otra vida por un instante. Miró a la calle y a la figura en el coche, y en su rostro se cruzaron decisiones que aún no estaban cerradas. Lucía apretó la libreta contra su pecho. Esperanza sintió que el horno, por un momento, se enfriaba no por falta de leña, sino por la densidad del silencio. El coche era, sin duda, un recordatorio, que las ciudades no se olvidan tan fácilmente como uno se dispone. La voz desde el coche dijo el nombre de Adrián con algo de prisa y formalidad. La comunidad sujetó la respiración. Algunos esperaban que el hombre retornara a su vida de siempre, otros que se despidiera con un gesto triste. Adrián cruzó la calle y se inclinó hacia la ventanilla. Lo que se dijeron no fue para todos los oídos, pero el murmullo que siguió encendió más preguntas que respuestas. El coche se fue rodando sobre el empedrado, dejando un rastro de silencio y la certeza de que lo que empezaba aquella noche vieja no iba a ser un encuentro fácil ni lineal. Esa noche, mientras Esperanza cerraba la puerta de la panadería con la llave que tantas veces había girado su mano, sintió en el pecho la mezcla de miedo y esperanza que tantos años le habían enseñado. No ignoraba que la llegada de aquel hombre podía ser una brisa o una tormenta. Lo único que sabía con claridad era que ninguno de los dos quería que la dignidad del horno quedara en manos de otros. Afuera, la lluvia volvió a insistir en su tamborileo, como si quisiera acompañar la espera. Dentro, el horno seguía caliente, y el delantal colgado cerca del mostrador parecía latir con la promesa de seguir guardando historias. La llave giró, y el cerrojo hizo ese sonido cotidiano que en otra época hubiera sido el preludio de una madrugada de panes. Esperanza se quedó un momento con la mano en la puerta, como si la madera aún contuviera calor y respuestas. La lluvia seguía su canto en la plaza. La luz ambarina de las guirnaldas derivaba en sombras que dibujaban mapas sobre las paredes de la panadería. No necesitó hablar para que Lucía comprendiera la mezcla de cansancio y decisión que pesaba en la nuca de su madre. Lucía recogió la libreta y la bolígrafo, mientras un viento fresco le colaba la página con números aún por cuadrar. Al día siguiente, cuando la ciudad despertó sin prisa, la campana de la iglesia aún recordaba la reunión de la noche anterior. Esperanza abrió con la naturalidad de quien despierta un horno. El primer gesto fue quitar el polvo de la paleta.
El segundo, comprobar que la masa madre seguía viva, respirando a su ritmo. Abrir el negocio tenía para ella algo de rito. Encender el fuego, moldear la masa, dar forma a lo que se hereda. Lo hizo con manos seguras, pero con la mente en la llamada de don Porfirio. Ese mismo día, hacia media mañana, la campanilla de la puerta tintineó. Adrián entró otra vez. No vino con el abrigo empapado. Traía el pelo todavía húmedo y un brillo en las gafas que delataba noches de poco sueño. Sonrió con timidez y pidió permiso para ayudar. No dijo nada de más que las maneras que ya le habían hecho lugar. Respeto y curiosidad. Esperanza lo miró mientras le asignaba la tarea más simple, cortar las conchas a la mitad y colocarlas en la charola. Era, dijo ella, un buen ejercicio de pulso y de paciencia. Lucía lo observaba sin dejar de anotar. La duda no se curaba con pan caliente. Los números, sin embargo, no mentían. Adrián trabajó sin prisa ni espectáculo. Sus manos, al principio torpes con la masa, fueron transformándose bajo la guía de Esperanza, que no solo mostraba técnicas, sino también la manera de escuchar la masa, un silencio, un apretón, una pausa. A él le gustaba esa enseñanza, la disciplina sin ruido, el arte de reparar con paciencia algo que no se puede forzar. Por la tarde, mientras terminaban de retirar las migas, sonó el teléfono del negocio. Esperanza contestó y escuchó unas palabras medidas. Cuando terminó la llamada, miró a su hija y exhaló como quien suelta aire retenido. Don Porfirio pide que le paguemos la parte del arreglo en 3 días, dijo ella. No quiere desalojar si le demostramos que tenemos un plan. Me dio hasta el martes. El plazo apretó como un anillo. 3 días, pensó Lucía, es menos de lo que se necesita para rehacer la costura de una vida. Pero la proposición de Adrián de quedarse y ayudar venció su sospecha con su constancia. Por la noche, entre charlas y cafés, la conversación se tornó más íntima. Adrián volvió a decir que no tenía planes claros, más allá de aprender y quedarse quieto un tiempo. Esperanza, que había tenido tiempo de ver las horas solas de aquel hombre, notó en su expresión una mezcla de vértigo y cansancio que la hizo suavizar la voz. No fue hasta la segunda noche, cuando la luna asomó tímida entre nubes, que la verdad se asomó con cuidado. Estaban cerrando la panadería. Lucía ya había guardado la libreta y tomó por costumbre la escoba para barrer la entrada. Adrián se acercó con la mano en el bolsillo y dijo con voz baja: «Hay algo que no les dije la primera noche», comenzó. «No vine solo a huir. Vine buscando un lugar donde aprender qué pesa de verdad en la vida de uno». Lucía arqueó una ceja. La escoba hizo un sonido seco en el suelo. «¿Y qué pesa?», preguntó Esperanza simplemente. Adrián la miró y por un instante el brillo de la ciudad pareció reflejarse en sus ojos. «Dinero», dijo. «Tengo más del que podría gastar en 100 vidas, pero no traje ese dinero aquí para comprar algo que no me pertenece. No quiero regalar, despreciar ni borrar la historia de nadie. Quiero encontrar una forma de corresponder que respete lo que ustedes han hecho con sus manos». La confesión quedó flotando como un aroma que, aunque extraño, comenzó a resultar familiar. No fue un secreto adquiriendo valor por su cantidad, sino por la forma en que se ofrecía. Sin ostentación, con reconocimiento del daño que la caridad mal entendida puede infligir. Lucía se cruzó de brazos, pero no con furia. Era más bien una defensa ante la posibilidad de que aquello fuera una trampa emotiva. «Si tienes dinero», dijo ella con prudencia, «no es el dinero lo que nos preocupa. Es que respetes que esto es más que un negocio. Es la vida de nuestra gente. No aceptaremos nada que nos deje sin voz». Adriana sintió con seriedad. Era evidente que sus años en juntas directivas le habían enseñado cómo hablar con diplomacia, pero también que su corazón había aprendido, en poco tiempo, a escuchar la gravedad de las palabras «no aceptaremos nada que nos deje sin voz». Preguntó entonces, con la humildad de quien necesita orientaciones: «¿Qué haría falta para que ustedes aceptaran ayuda sin ser humillados?». La pregunta abrió una conversación que dio forma a las primeras reglas del posible encuentro. No se trataba de una negociación fría, era un diálogo sobre principios. Esperanza habló de su horno, de la cicatriz en la palma, del nombre de Rodrigo y de la historia que allí se cocinaba. Lucía, más práctica, habló de cuentas y plazos. Entretanto, Adrián escuchó, tomó notas mentales y,
Esa noche, cuando regresó a su hostal improvisado, habló por teléfono con una voz que Lucía, más tarde, descubriría pertenecía a alguien importante. No dejó que se oyera demasiado, lo necesario para que la curiosidad del pueblo no se transformara en rumor. Pero la ciudad tenía memoria y el viento lleva nombres. 2 días más tarde, un coche negro apareció en la entrada de la plaza. No era un coche cualquiera, era limpio, con cristales que reflejaban la luz de la tarde y una placa que Lucía, por su trabajo en la escuela, supo asociar con empresas y oficinas centrales. Roberto Fuentes descendió con una carpeta bajo el brazo. Era el tipo de hombre que sabe mover calendarios y agendas. Sus modales eran eficientes, la corbata bien centrada. Miró la panadería con la mezcla de curiosidad y urgencia de quien sabe localizar a su jefe, pero también teme lo que puede encontrar. «Señor Castellanos», dijo con formalidad al entrar, «nos vamos mañana a la ciudad. Tiene una reunión importante y su presencia es requerida». Adrián se acercó y saludó a Roberto con una familiaridad contenida. Se notaba entre ellos años de trabajo en salas de juntas y aeropuertos. Roberto miró a la gente de la panadería con esa frialdad práctica que no busca ofender, pero sí resultados. Preguntó por Adrián y se le informó de la noche en la parroquia y de las manos en la masa. Roberto frunció el ceño, no por desagrado, sino por la prioridad de sus responsabilidades. «Usted no sabe lo que implica que el señor Castellanos se ausente», dijo Roberto. «Hay juntas, hay firmas y hay compromisos que requieren su aprobación. No es algo que se pueda posponer sin consecuencias». La presencia de Roberto fue, para el pueblo, una confirmación y una amenaza a la vez. Confirmación de que Adrián no era un simple viajero desarraigado, amenaza porque los lazos con la ciudad podían tener la fuerza de deshacer lo que allí se tejía. Don Porfirio, prudente, pasó por la panadería temprano y escuchó de la boca de Lucía que quizá habría una opción de pago. Sus ojos, curtidos, no ocultaban el alivio que le produjo oír la palabra pago, aunque no se fiaba de milagros. La discusión que siguió se realizó sin escenografías grandilocuentes, en la mesa de la cocina, con tazas gastadas y el sol entrando a brochazos por la cortina. Adrián explicó que efectivamente tenía los recursos para saldar la deuda de la panadería. Roberto, en voz baja, recordó que el mundo de las empresas no perdonaba ausencias. Lucía insistió en que ningún arreglo sería aceptable si pretendía cambiar el control del horno. Esperanza, con calma, propuso una idea que sorprendió a todos por su claridad. «Si vas a invertir», dijo Esperanza mirándolos a los ojos, «que sea para fortalecer lo que ya está aquí, no para controlar, no para apropiarte de una historia. Propongo que exista un acuerdo. Tú pones los fondos necesarios para cubrir las deudas y hacer las reparaciones, pero la administración queda en manos de la familia. Si en algún momento intentas cambiar eso, la propiedad vuelve íntegra a la familia de inmediato». Las palabras flotaron con la misma tensión que una masa en levado. Roberto la escuchó y anotó. No sonrió, no se enojó, por el contrario, la seriedad de la propuesta le dio un marco legal que, como abogado de asuntos, podía entender. Adrián tomó la mano de Esperanza por un segundo y respondió sin titubeo. «Acepto esas condiciones. No vine a comprar el horno ni a borrar la memoria de nadie. Si me permitís ayudar, quiero hacerlo con cláusulas que nos protejan a todos, contrapartes, transparencia y un periodo de prueba para que la comunidad vea que mi interés no es otro que preservar este oficio». Roberto, que había venido dispuesto a recuperar a su jefe, se encontró en una encrucijada. Conocía el peso del nombre Castellanos en los negocios, sabía que su labor era acercar al jefe a la agenda, pero también vio en la mirada de Adrián algo distinto, no la violencia de quien quiere dominar, sino la inquietud de quien busca reparar. No era su papel dictar el camino ético, pero sí el de facilitar que la decisión fuera viable. Don Porfirio, que escuchó parte de la conversación de la distancia prudente, pidió que todo quedara por escrito. No porque desconfiara del corazón de nadie, sino porque la vida rural se sustenta también en papeles que evitan malos entendidos. Emiliano, novio de Lucía y contador por oficio, propuso redactar un plan serio, pagar la deuda de inmediato, destinar una parte para la reparación del horno y otra para crear un fondo de capacitación. Lucía, aunque todavía cautelosa,
llegó a un punto de tregua al oír la palabra capacitación. Si la inversión traía oportunidades para los jóvenes del pueblo, la idea dejaba de ser solo un contrato y se transformaba en un proyecto comunitario. Se firmó entonces un documento sencillo pero simbólico. Adrián aportaría el capital necesario para saldar a don Porfirio y para modernizar parcialmente la panadería sin alterar su esencia. La sociedad sería silenciosa en aspectos de gestión. La propiedad permanecería a nombre de la familia mientras Esperanza quisiera dirigirla. Habría una cláusula de reversión que impedía la venta sin consentimiento directo de la familia. Además, se creó una partida destinada a becas para aprendices del pueblo. Emiliano, con gusto mesurado, se encargó de revisar y ajustar las cláusulas contables. Roberto, con una mezcla de profesionalidad y ligera admiración, cumplió su papel de representante de los intereses de Adrián, siempre con la máxima diligencia. A la vista de todos, la primera acción fue pagar la cuenta con don Porfirio. Fue un gesto que no trajo aplausos exagerados, más bien, un suspiro colectivo. Don Porfirio aceptó el pago con una mezcla de pragmatismo y cierta humildad. No había en su rostro la arrogancia de quien había quedado con ventaja, simplemente la tranquilidad de quien había recuperado su propio orden. No todo se resolvió con la firma y el pago. La vida, insistente, siguió imponiendo el trabajo diario. El primer mes tras el acuerdo fue una sucesión de rutinas y tropiezos amables. Adrián se incorporó de verdad a las labores. Aprendió a encender el horno con tiempo, a sentir la masa, a esperar. Sus manos, una vez entrenadas para apretar teclas de acuerdos, tomaron una textura distinta con la harina, adquirieron callos pequeños y una paciencia que jamás había necesitado en juntas sin final. La comunidad observó el proceso con cautela y, en algunos casos, con diversión. Don Carmelo pasó más de una vez a comprobar si Adrián no estaba llevando a la panadería algún programa de lujo para modernizarla con cosas innecesarias. Adrián respondió con humildad. Quería primero entender antes que cambiar. Los primeros meses fueron de prueba. Hubo días de mucho trabajo y otros de ventas tibias. La oferta que habían recibido de la ciudad, una revista local queriendo hacer un reportaje sobre panaderías tradicionales, les trajo visitantes ocasionales, pero la verdadera sostenibilidad se fue construyendo con constancia. Jornadas de aprendizaje para jóvenes, un pequeño taller de pan de yema al que la gente acudía a aprender, un acuerdo con la escuela para que los alumnos conocieran el oficio, y la participación en la feria del pueblo, donde se ofreció una degustación que generó curiosidad en visitas de municipios vecinos. Adrián no impuso estrategias de marketing estridentes. Su aportación real fue financiar lo que la panadería necesitaba para sostener su trabajo sin hipotecar su identidad. Una reparación profunda del horno, adquisición de mejores harinas que permitieran conservar la receta original, pero con mayor rendimiento, y la financiación de una pequeña remodelación que mejoró el acceso para personas mayores sin borrar nada de la estética. Lo más importante fue que esa mejora vino con la condición de mantener las recetas y la forma de trabajo. Si algo se iba a cambiar, sería con la aprobación de Esperanza y del resto de la comunidad. Hubo, por supuesto, resistencias. Algunos del pueblo miraban con desconfianza la idea de turistas que llegaran para ver la panadería tradicional. Temían que aquello transformara el lugar en un espectáculo. Esperanza organizó una reunión en la que explicó que la intención no era convertir la panadería en un museo. Sería un espacio vivo, con trabajo, con horarios y con una lista de prioridades que siempre pondrían la dignidad del oficio por delante del lucro. Doña Celia insistió en que los jóvenes debían tener oportunidades reales y que el dinero debía también ir a la salud del pueblo. El padre Miguel sugirió talleres intergeneracionales donde los mayores enseñaran y los jóvenes aprendieran. Adrián escuchó y sin prisa fue aceptando esas ideas como propias. Su formación en la ciudad no le había enseñado a proteger tradiciones. Le había enseñado, sin embargo, a reconocer valor donde antes había pasado de largo. Durante los meses siguientes, la panadería vivió etapas de altibajos. La estación de lluvias complicaba las ventas en ciertas semanas. Las festividades, por el contrario, traían oleadas. Adrián no prometió milagros.
Cuando surgía un problema, ponía recursos y, más importante, se quedaba para solucionarlo con mano. Aprendió a reparar una lata, a ordenar la leña, a negociar con proveedores sin que su nombre quedara por encima de los demás. A veces, al terminar una jornada, se quedaba en el banco de la plaza a escuchar las historias de la gente sin intervenir, como quien aprende otra lengua. Lucía, que al principio vio con reservas la presencia de Adrián, empezó a notar cambios que la desarmaban. No porque el negocio se llenara de turistas de inmediato, sino porque la manera de hacer las cosas había recobrado dignidad. Las noches de enrollarse en relatos con la comunidad y las mañanas de trabajo conjunto generaron una nueva normalidad. Emiliano, optimista, veía cuentas que poco a poco mostraban ceros amables que antes no estaban. Sin embargo, cauteló el proceso con la sensatez de un contador enamorado de las cifras claras. Roberto, por su parte, visitó la panadería de vez en cuando con la formalidad del representante que desea comprobar que el activo de su jefe esté bien. No era indiferente a la calidez del lugar. Su distancia profesional no impedía que se sintiera interpelado por la honestidad del trabajo. Hubo momentos en los que Roberto planteó acelerar proyectos o introducir cambios que facilitaran venta en cadena. Adrián, firme, detuvo cualquier idea que rompiera las condiciones del acuerdo. Aquello irritó en ocasiones a Roberto, que representaba los plazos que la ciudad impone, pero también le enseñó que la paciencia con sentido podía ser una estrategia sostenible. Un invierno, en medio de jornadas largas y del viento que arrastraba hojas secas por la plaza, sucedió algo que nadie esperaba. Un bloguero de gastronomía local publicó un texto sobre la panadería. El artículo no hablaba de cifras ni de negocio. Hablaba de manos, de la cicatriz en la palma de esperanza, del aroma que evoca memoria en quienes prueban el pan. Desde entonces, comenzaron a llegar visitantes por recomendación, no por campañas. Venían viajeros curiosos, familias en busca de tradición, vecinos de ciudades cercanas que querían sentir el calor de un horno auténtico. Las ventas no se dispararon de la noche a la mañana. Fueron construyéndose con pasos constantes. Adrián celebró cada logro con discreción y se dedicó, sobre todo, a garantizar que la panadería pudiera sostener ese crecimiento sin perder su esencia. La comunidad jugó un papel decisivo. Doña Celia organizó rondas de aprendizaje para vecinos. Don Carmelo ofreció descuentos y arreglos para la clientela que venía de fuera. El padre Miguel promovió encuentros donde se reflexionaba sobre trabajo y dignidad. Las jóvenes del pueblo se inscribieron en las clases de panificación y encontraron en la panadería un camino que no supieron que existía. La fundación de un pequeño taller de formación permitió que parte de la inversión de Adrián quedara como base para que aprendices pudieran convertirse en panaderos con oficio. Algunas familias vieron en ello una alternativa de futuro para sus hijos. El proceso no estuvo exento de tensiones. Un fin de semana de feria, cuando un grupo de visitantes provocó un corte en el estricto horario del horno, Esperanza tuvo una discusión con uno de los organizadores del evento. No fue una pelea de tramas difamatorias, fue una conversación franca sobre prioridades. El pan no se puede apresurar sin perder su alma. Adrián, que estaba presente, defendió la posición de Esperanza con la sencillez de quien respeta una tradición. No hubo mayores consecuencias, aunque sí una lección. Proteger el oficio exige límites, incluso a costa de perder oportunidades lucrativas inmediatas. Poco a poco, la panadería empezó a mostrar signos de nueva vida. Aprendices con delantales impecables, charolas que salían a horarios estables, un pequeño letrero nuevo que conservaba el diseño antiguo, pero con una tipografía más legible para los visitantes. Las colas de los sábados por la mañana empezaron a dar una nueva música a la plaza. Nadie en el pueblo proclamó milagros. En cambio, se respiró un humilde orgullo que rasgaba la rutina y dejaba manos ocupadas. Con el paso de los meses, en una tarde de verano donde el viento apenas movía las hojas, Adrián solicitó un encuentro con Esperanza en la cocina de la panadería. No había testigos, salvo el horno que parecía escuchar como si fuera un animal viejo. Adrián llevó una carpeta y una expresión solemne. «Quiero agradecer de otra forma», dijo él sin rodeos. «Aprendí más aquí que en años de oficinas. Pero también quiero dejar algo claro. Mi intención nunca fue apropiarme de nada.
hay algo que me gustaría proponer, si ustedes lo consideran oportuno. Esperanza, que había aprendido a captar el tono de quien habla desde la humildad, le hizo una pregunta. ¿Qué propones? Adrián abrió la carpeta. Dentro había un plan para convertir parte de la inversión en una cooperativa escolar. Facilitar la compra de harina a otros panaderos del área a un precio justo y crear un fondo para emergencias del oficio que fuera administrado por la comunidad. No ofrecía más control, ni marcas nuevas, ni cadenas. Ofrecía herramientas para que otros no tuvieran que cerrar por falta de capital. Era, en palabras simples, una apuesta por multiplicar la dignidad. Esperanza lo miró largo rato. Lo que Adrián proponía rompía con la idea de un inversor que hace prosperar un lugar para su propio beneficio. Era más bien la lógica de alguien que había descubierto que la riqueza puede ser útil cuando se usa para sostener nombres y oficios, no para tragarlos. Hagámoslo, dijo al fin, pero con reglas. Que la cooperativa sea manejada por un comité del pueblo con voces de jóvenes y mayores. Y que ninguna decisión que afecte al horno se tome sin el consentimiento de la familia. Adrián sonrió con alivio. No había en su sonrisa vanidad, sino una repetición de algo que había aprendido, escuchar antes de actuar. Firmaron un compromiso nuevo, esta vez menos legal y más comunitario, financiación con condiciones que garantizaran autonomía. Roberto, que asistía en los pasos administrativos, lo vio y admitió para sí que había aprendido una lección que sus años de oficina nunca le enseñaron. La transformación continuó con el mismo ritmo que el levado de una masa. Hubo momentos de fatiga, una temporada de precios altos en los insumos los obligó a ajustar recetas. Una plaga en los campos cercanos complicó el suministro de determinados ingredientes. La pandemia de noticias que afectó a todos los mercados les hizo replantear horarios. Sin embargo, el pacto de respeto y la participación comunitaria mitigaron las peores consecuencias. Se estableció un pequeño fondo de emergencia alimentado por aportaciones de Adrián y por ventas especiales que permitió que nadie perdiera el trabajo por causas inevitables. Con el tiempo, la panadería se convirtió en un referente que no se jactaba de su fama. Llegaba gente de la ciudad que bajaba en autobús para probar el pan de yema. Cámaras que antes habrían sido temidas, ahora grababan respetando los horarios y las reglas que Esperanza marcaba. No interferir en el oficio, no presionar a los panaderos y siempre pedir permiso. Las reglas no eran un lujo, eran la defensa de algo frágil y valioso. La relación entre Esperanza y Adrián se fue asentando en la sinceridad. No hubo romances forzados ni escenas líricas. Lo que hubo fue una intimidad nueva, confidencias sobre pérdidas, sobre la soledad que a veces trae el éxito, sobre la manera en que una masa puede contener más años de los que uno supone. Adrián, de vez en cuando, se iba a la ciudad para resolver asuntos, pero siempre regresaba con una sensación distinta. No huía a la panadería como quien esconde su fracaso, sino como quien vuelve a practicar algo que le recuerda quién es. Roberto también cambió. Empezó a valorar la paciencia como un activo y no solo como una demora. La repercusión en el pueblo se extendió más allá de la panadería. Jóvenes que habían pensado en emigrar encontraron alternativas de formación y trabajo. La cooperativa permitió que otros pequeños panaderos adquirieran insumos a precios más justos. La feria del pueblo recuperó clientes y se transformó en una pequeña vitrina para los oficios locales. Nadie eligió atribuir la recuperación a una sola persona. La palabra que se repetía era esfuerzo compartido. Llegó un día en que, ante una multitud cálida y sin pretensiones, inauguraron oficialmente la señal renovada de la panadería. No fue una ceremonia pomposa. Fue una reunión sencilla en la que se compartieron panes, memorias y una torta que simbolizaba la continuidad. Adrián, en su intervención, no habló de su dinero, habló de las cosas que el pueblo ya sabía, del orgullo de aprender, del valor de la paciencia, de la fuerza que tienen las manos cuando se juntan. No vine a salvar nada, dijo frente a la gente, vine a cuidar lo que ya existía. Si algo aquí cambió, fue porque ustedes me dejaron entrar a su historia sin cambiarla. La ovación no fue estruendosa, fue un aplauso sostenido y contenido, el reconocimiento que dan las comunidades a quien se sabe honesto. Pasaron los años.
La panadería mantuvo su esencia y ganó algo que pareciera paradójico. Se volvió más comunitaria y al mismo tiempo más conocida. Uno de los aprendizajes visibles fue que la sostenibilidad no proviene de la rapidez, sino de la constancia. Un horno bien cuidado, recetas respetadas y personas formadas que se convierten en portadoras de un oficio. Además, la cláusula de reversión que Esperanza había exigido se convirtió en ejemplo para otras comunidades que querían asociarse con inversionistas. Era una fórmula que permitía fondos sin perder la voz. Adrián, por su parte, encontró lo que buscaba sin abandonar la ciudad. No renunció a sus responsabilidades profesionales, pero sí reconfiguró su relación con ellas. Donó parte de su tiempo y recursos a proyectos que respetaran el tejido cultural de los lugares con los que trabajaba. Roberto, que había aprendido a medir no solo beneficios, sino también impactos, pasó a supervisar iniciativas que buscaban equilibrio entre crecimiento y respeto. Lucía y Emiliano, con cuentas claras y proyectos estables, decidieron ampliar la familia y pasar a otros desafíos profesionales sin perder el vínculo con la panadería. Don Carmelo siguió siendo Don Carmelo, el ingeniero práctico de la plaza, la persona que arreglaba puertas y sartenes y que celebraba cada pan con un chiste. En una tarde de otoño, años después de aquella Nochevieja que parecía sentencia, la panadería volvió a tener la calidez de siempre. El letrero nuevo, que guardaba la tipografía de antaño, era un faro para visitantes y para quienes buscaban un pan que supiera a memoria. La fila en la puerta no era un símbolo de triunfo, sino de continuidad, gente que venía por tradición, estudiantes que practicaban el oficio, turistas que se acercaban con respeto, ancianos que seguían encontrando en ese pan la voz de su niñez. El horno, para muchos, seguía siendo el corazón de la casa. Esperanza, con el delantal que se había vuelto ya talismán, movía las manos con la misma seguridad que cuando reparaba pequeñas antenas en la radio de la plaza. A su lado, una nueva generación, con callos frescos y miradas curiosas, continuaba el oficio. Una tarde, mientras el sol caía y la luz teñía de oro las paredes, Adrián pasó por la puerta, no como dueño, ni como salvador, sino como amigo. Trajo consigo una caja con pan de diferentes tipos para compartir con la gente del lugar. No hubo gestos grandiosos. Se sentó en un banco y esperó que alguien le ofreciera un pedazo. Esperanza le entregó uno con la misma sencillez que entregaba una historia bien contada. «Gracias», dijo él, «por enseñarme lo que no sabía que necesitaba aprender». Ella sonrió y le devolvió otra frase que no quería sentimentalismos. «Gracias por entender que ayudarnos era también aprender». Se estrecharon las manos con la firmeza de quien aguanta una conversación larga. Nadie habló de matrimonios ni de exploits heroicos. Lo que quedaron fueron gestos de reconocimiento, de mutua reparación que no pretendía borrarse con el tiempo. Y así, entre hornadas y charlas, la panadería siguió su ritmo. Los turistas seguían llegando, las ventas se estabilizaron y la comunidad encontró en el oficio una alternativa viable para quienes querían quedarse en el pueblo. La clave no fue un cheque convertido en salvación, sino un acuerdo que respetó la historia, la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones y el trabajo paciente. En la última escena, la luz del horno proyecta sombras cálidas sobre las paredes. Las manos de Esperanza, surcadas por años de amasados, buscan con naturalidad el pan recién salido que circunda la charola. A su lado, jóvenes con delantales limpian y aprenden. La plaza, afuera, guarda la costumbre de los domingos, un mercado pequeño, risas y el sonido lejano de una iglesia que sigue marcando el tiempo. El letrero renovado cuelga con orgullo, pero la letra antigua está ahí, porque nadie olvidó de dónde partieron. Adrián pasa de vez en cuando, con discreción y ayuda cuando su presencia es útil. Roberto volvió a la ciudad y aprendió a medir el valor de lo que se sostiene con cuidado. Emiliano y Lucía, con proyectos propios, siguen vinculados al horno como aliados. La historia que empezó con una panadera que cerró la puerta por miedo, no terminó en un desenlace espectacular, terminó en la continuidad.
Un horno que no se apaga, manos que no se rinden, una comunidad que encontró maneras de sostener lo que ama. La revelación del forastero, que resultó ser un hombre con recursos capaces de transformar la vida material, no fue una varita mágica, fue en cambio el comienzo de un acuerdo donde el dinero fue herramienta y no fin. Fue la confirmación de que la dignidad del oficio y la autonomía no se venden, se negocian con respeto. Cuando ya no había más panes en la charola y la noche abrazaba la plaza, Esperanza cerró la panadería con la misma llave que años atrás parecía destinada a sellar un final. Esta vez, sin embargo, la llave sonó diferente, no como conclusión, sino como pausa. Afuera, la lluvia volvió, suave, casi de regalo. Las gotas parecían celebrar el aroma que escapaba por la puerta entreabierta, el olor de la yema, de la canela, de la harina mezclada con manos que saben escuchar, y en la penumbra, el horno respiró una vez más, encendido y fiel, dispuesto a guardar nuevas historias y a recibir a cualquiera que de verdad buscara aprender. Si esta historia te llegó al corazón, deja un comentario contando desde dónde nos ves y comparte una memoria ligada a un oficio que te haya marcado. Quizá tu historia sea la próxima que reconforte a alguien más.